Pues muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar titulado Diseñando una empresa sustentable. Muchas gracias por acompañarnos a todos los participantes. Ya estuvimos viendo que por ahí nos acompañan de diferentes partes de la República. Muchas gracias por escribirnos y presentarse. A continuación vamos a dar inicio a este evento. Les voy a compartir una pequeña introducción para ponernos en contexto. Lo primero es presentarles este programa, que es cómo vamos a seguir las actividades del webinar. Primero voy a hacer una pequeña introducción al tema. Después iniciaremos con el tema de uso eficiente del agua. Cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para presentarnos el tema que le corresponde. Posteriormente vamos a ver el tema de oficinas ecológicas, eficiencia energética, manejo de residuos y por último una breve presentación de nosotros como empresa que es Proyecto Tierra. Y para finalizar, pues tendremos una sesión de preguntas o de comentarios. Les pedimos que durante esta sesión tengan sus cámaras y micrófonos apagados para que sea más eficiente la comunicación y al finalizar esta presentación les vamos a permitir que hagan su participación de preguntas, ya sea por texto en nuestro chat o por viva voz, abriendo sus micrófonos. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio con una breve introducción, ya que tenemos que tomar en cuenta que todo este panorama de la sustentabilidad tiene como base nuestra preocupación por los fenómenos que se están dando en nuestro planeta. Uno de los principales es el calentamiento global, el cual se puede definir como un aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos. Este calentamiento global está asociado a un cambio climático y puede ser que esté generado por el hombre, pero no necesariamente. De forma natural se lleva a cabo este fenómeno. El problema es que la presencia de los seres humanos ha incrementado la producción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, este calentamiento global se ha habido potenciado. Entonces, ha habido efectos en el cambio climático debido a este fenómeno, ya que el aumento de temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo. Entonces, este cambio climático ha hecho afecciones en la intensificación de sequías, ha habido incremento de inundaciones, huracanes más intensos. Ya todos conocemos el derretimiento de glaciares como consecuencia de este fenómeno y que provocan un aumento en el nivel del mar. También otro fenómeno importante es la pérdida de la biodiversidad, lo cual nos pone en peligro a todos como seres humanos. También hay un deterioro de recursos hídricos, un elemento que es vital para el consumo y vida de todos los seres vivos. Este proceso de cambio climático se perfila como el problema ambiental global más relevante de nuestro siglo y tiene afectaciones en diferentes ámbitos. Tenemos lo que habíamos comentado hace un momento, la parte de recursos hídricos que se ve reducida y que nos afecten todas las actividades humanas y de todos los seres vivos. En los ecosistemas se ve afectado el equilibrio y por lo tanto la biodiversidad, tanto de animales como de vegetales. Esto también altera diferentes procesos de producción, ya que no contamos con los recursos necesarios para poder llevar a cabo todos estos procesos. En la infraestructura también nos afecta debido a estas diferencias climáticas que en algún momento pueden llegar a afectar las construcciones. Y, por supuesto, el tema de salud pública es importantísimo, ya que el cambio climático afecta y genera diferentes enfermedades que están asociadas tanto a partículas en el ambiente como a la presencia o la aparición de nuevos virus y bacterias, ¿no? Debido a que estamos invadiendo los ecosistemas que antes, pues, estaban intactos. Es parte de lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Sin embargo, tenemos que ver también al cambio climático como una oportunidad de mejora. Es una oportunidad para impulsar el desarrollo humano sustentable. Las tareas de mitigación y de adaptación traen muchos beneficios. Entonces, podemos verlos
cómo incrementar la seguridad energética, cómo generar procesos productivos más limpios y eficientes, cómo conservar recursos naturales y mejorar la calidad del aire y del agua. Y por lo tanto, pues entramos a la definición de sustentabilidad, ya que nuestro webinar está muy relacionado con esto. Esta es una meta que se ha propuesto la especie humana para lograr la preservación del sistema socioecológico en el que existen todas las especies vivas y materiales inertes en el planeta. Y esto implica que haya un equilibrio entre el medio ambiente, pero también la economía y la sociedad. Por lo tanto, el estar generando nuevas herramientas para cuidar el medio ambiente también genera beneficios para las empresas desde el punto de vista económico en la reducción del consumo de diferentes elementos. Todo esto en equilibrio nos llevará a la sustentabilidad. En las empresas hay muchos aspectos que se pueden mejorar. En este webinar nos vamos a centrar en 4 puntos importantes: el tema de agua, el tema de energía, residuos y la parte de oficinas ecológicas, que está muy relacionado también con los otros 3 elementos. Durante este webinar se van a tocar algunas herramientas útiles para lograr la mejora dentro de estos rubros. ¿Qué beneficios genera el estar cuidando o mejorando en estos temas? Y algunos tips que ustedes pueden llevarse para implementar dentro de sus negocios. Entonces, sean todos bienvenidos. Voy a ceder la palabra a nuestro primer ponente, que es el maestro Felipe Neri Rodríguez Casasola. El maestro Felipe es ingeniero bioquímico, tiene maestría en economía y es candidato a doctor en ciencias químico-biológicas. Tiene un diplomado en educación y otro en sociología. Es docente del Instituto Politécnico Nacional desde hace 28 años. Además, es fundador y director de tecnología y proyectos de la empresa Asesoría en Sustentabilidad, Ingeniería y Administración SADCB. Maestro Felipe, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este rubro del tema de uso eficiente del agua. Dejamos libre el Zoom para que pueda compartirnos su presentación y a partir de ahora, pues, le cedemos la palabra. Maestro, creo que se desconectó. Sí, creo que se desconectó. Si no, entonces vamos a tener que hacer un cambio de orden y vamos a pasar con la ingeniera Luisana López. Luisana, ¿tienes algún inconveniente? No. Ok, entonces les presento a la ingeniera Luisana López. Ella es ingeniera electricista con especialidad en energías renovables. Tiene 13 años de experiencia trabajando en temas de eficiencia energética, proyectos de energías renovables y en temas relacionados con sustentabilidad. Es asesora y consultora en proyectos de desarrollo sostenibles asociados a la implementación de energías renovables en comunidades marginadas. Ha desarrollado proyectos en sistemas de gestión ambiental, estudios de factibilidad, implementación de medidas de eficiencia energética, diseño y desarrollo de proyectos en energías renovables. Actualmente trabaja en Proyecto Tierra como Project Management, así como capacitadora en temas de energías renovables y sustentabilidad. Adelante, ingeniera. Sí, buenos días, muchas gracias, Gloria. Déjame compartir pantalla. Bueno, según ya estoy compartiendo, ¿lo puedes ver? ¿Me puedes confirmar? Todavía no. Ok.
Perdón, en cuanto abrí, se fue mi computadora. No se preocupe, Debe haber maestro. sido ahí algo. Bueno, no, pues, Va a proyectar en este momento muchísimas Luisana, gracias a maestro, ti. y Ok. y ya entonces que termine, le cedemos la palabra. Cambiamos el orden. Listo. Adelante. Ya se ve, Luisana, ya nada más que lo pongas en presentación. Sí, muchas gracias, eso es lo que quería confirmar. ¿Ahora? Sí, ya está. Bueno. A ver, perfecto. Muchísimas gracias, Gloria, por la oportunidad. Bienvenidos sean todos al webinar de empresas sustentables. Yo les voy a hablar de manera general lo que se conoce como oficinas ecológicas. Esta pequeña presentación tiene como objetivo mostrarle el concepto de oficinas ecológicas y cuáles son sus beneficios. El contenido de esta presentación, contexto de las oficinas ecológicas como primer punto, seguido de beneficios de una oficina ecológica. Luego hablaremos de lo que es la gestión ambiental empresarial y por último, algunas estimaciones de ahorro. Bien. Como ya nuestra compañera Gloria nos comentó en la presentación de introducción, existe un problema actual que es el cambio climático. En el quinto reporte intergubernamental del cambio climático en el año 2013, se habló de que los humanos somos el responsable del 50% del cambio climático actual y de todos los problemas que incluye el aumento de temperatura global. Esto para muchos no es una sorpresa, sin embargo, nos debe hacer un llamado de atención de que nosotros como individuos, desde nuestras trincheras, qué acciones podemos seguir, qué acciones podemos tomar para disminuir nuestra huella de carbono, ya que el proceso del cambio climático se perfila como el problema ambiental global más importante de nuestro siglo. Entonces, bien, vamos a partir por recordar dos puntos importantes. En las oficinas, además de ser sana para quienes la ocupan, deben procurar ser sanas también para el entorno. Y otro punto muy importante es que los habitantes de la ciudad pasan más del 40% de su día en el trabajo. Estos dos puntos es importante tenerlos sobre la mesa para considerar la transformación hacia las oficinas ecológicas. Ahora bien, se conoce el concepto textual de las oficinas ecológicas, es que se conoce como oficina ecológica aquella que busca reducir o minimizar los impactos sobre el medio ambiente que se generan en el desarrollo de sus actividades a través de la implementación de acciones sostenibles asociadas al manejo del agua, la energía, los residuos, el uso de papel, entre otros. Existe una creciente concientización sobre la protección del medio ambiente que cada vez se hace más popular. Y por ende se ha hecho también muy popular el concepto de oficinas ecológicas, que no es más que a través que el uso responsable de los recursos, las oficinas pueden generar ahorro. Hay que tener en cuenta que quienes trabajan en las oficinas son personas que a medida que puedan valorar y disfrutar de los beneficios de una oficina ecológica serán agentes activos en sus puestos de trabajo y en su ambiente tanto personal como familiar. Esto debido a que se genera una conciencia. El origen de las oficinas ecológicas viene de la Universidad de Maastricht en Holanda en el año 2010.
fueron implementadas por estudiantes del Departamento de Sustentabilidad. Después de esto se ha replicado en 30 instituciones de educación superior en 6 países de Europa. Es particularmente popular en Países Bajos, donde 10 de 14 universidades han establecido las oficinas verdes. En la actualidad, el modelo se está difundiendo muy activamente. Las oficinas ecológicas no solo se han implementado en países de Europa, también acá en México tenemos organismos e instituciones que ya han empezado a implementarlas, como es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, la Semarnat en la Ciudad de México, entre otros que podemos nombrar. Ahora bien, ¿cuál sería el abordaje para trabajar en las oficinas ecológicas? Es necesario trabajar en la minimización de los residuos, el reciclaje, el consumo racional del agua, de los insumos, del agua y de la energía, y esto con el fin que la actividad laboral resulte lo más amigable posible para el medio ambiente. Ahora que conocemos lo que son las oficinas ecológicas, cuál es su concepto, cuál es su origen, vamos a nombrar algunos de los beneficios de aplicar oficinas ecológicas en nuestras organizaciones. Tenemos disminuir el impacto ambiental relacionado con las actividades de la oficina, generar ahorros económicos con políticas de consumo responsable, hacer un uso adecuado de los manejos de los residuos, consolidar una buena imagen con la comunidad de visitantes y con las otras organizaciones, y por último, reforzar la importancia del compromiso de la organización interna y externamente. Ahora vamos a hablar de la gestión ambiental empresarial. La gestión ambiental empresarial no es más que el plan de acción que debemos seguir para la implementación de las oficinas ecológicas, donde sea posible ahorrar dinero como primer punto. También responder a las preguntas de proveedores y clientes con respecto al medio ambiente y mejorar las condiciones de trabajo del personal. Debemos tener en cuenta que para nosotros iniciar la implementación de las oficinas ecológicas y iniciar una gestión ambiental empresarial efectiva, es necesario establecer las oficinas ecológicas como política empresarial. Es súper importante que para esta iniciativa venga de la alta dirección, que nosotros tengamos el permiso y el compromiso de la alta dirección, pues es el encargado de bajar las directrices al resto de los departamentos. Y por último, informar y concientizar a todo el personal de los impactos, beneficios que obtienen este cambio de hábito para obtener los objetivos planteados. Acá le voy a mostrar lo que sería algunas estimaciones de ahorro. Para iniciar la implementación de oficinas ecológicas es necesario y es muy importante partir de una línea base. Y qué tenemos y a dónde queremos ir. Y desde ahí establecer unos indicadores. Acá les voy a mostrar algunos indicadores de estudios que se han realizado ya, de implementaciones que se han realizado de oficinas ecológicas, cuáles son las estimaciones de ahorro que se tienen por cada indicador. Entonces, en residuos podemos tener menos de 200 kilogramos de residuos por persona al año. En reciclaje se puede alcanzar una tasa de reciclaje entre el 60 y el 70%. En papel, hasta un 50% de reducción en el consumo del papel por empleado. Acá depende mucho también del rubro de la oficina. Normalmente se habla de que son aproximadamente 7 resmas de papel por año.
Seguidamente tenemos el agua. En las oficinas, en agua, lo que más consume agua es el tema de los baños. Realizando algunos cambios, algunos pequeños cambios, podemos obtener 2.000 litros de agua de ahorro por empleado por año, o 7.9 litros de agua por empleado por día. Y por último, la energía. Mediante el establecimiento de indicadores de eficiencia, se puede medir y se puede notar el ahorro. En energía se estima un 20% de ahorro implementando medidas de eficiencia energética. Las organizaciones en los últimos años han notado el aumento en las tarifas eléctricas. Sin embargo, no se han visto tan afectadas, ya que han implementado medidas de ahorro, y eficiencia energética. Entonces, como ya mencioné, es necesario conocer y establecer los indicadores para así realizar el plan de acción, y partiendo de la línea base, podemos nosotros, ya sea mensual o anual, medir cuál ha sido la ventaja o cuál ha sido el beneficio de la implementación de algunas medidas en oficinas ecológicas. Podemos iniciar con pequeñas medidas, dependiendo de cuál sea la meta, pequeños cambios en nuestra empresa, con nuestro personal, y luego ya ir haciendo lo que serían ya cambios quizás, o algunos, se me fue la palabra, algunas inversiones más adelante para seguir implementando las oficinas ecológicas. El tema de la implementación de oficinas ecológicas es un tema de mejora continua, o sea, vamos a ir creando indicadores y vamos a ir haciéndole seguimiento para ir mejorando sobre la marcha. Ahora bien, bueno, nosotros podemos decir que para transformar una oficina convencional a una oficina ecológica requiere de mucho trabajo y de mucha concientización, ya que puede que al inicio el personal que labora en la organización presente un poco de resistencia, manifieste un poco de resistencia al cambio. Sin embargo, pues la situación ambiental actual que vivimos requiere que nosotros tomemos medidas para disminuir nuestra huella de carbono. Nosotros podemos empezar un programa de oficinas verdes, buscamos implementar una política ambiental dentro de la organización, ya sea que esta permita comprender la importancia que representa pues estos cambios al entorno natural para la sobrevivencia del personal y, bueno, de las futuras generaciones. Para concluir, podemos decir que dentro de las oficinas ecológicas buscamos un uso eficiente de los recursos, buscamos la minimización y mejora de los residuos, buscamos hacer un uso eficiente de los recursos tanto de energía como de agua, y concientizar y ser más consciente a la hora de hacer nuestras compras de productos de manera responsable. Pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniera. Ahora le cedemos la palabra al maestro Felipe con el tema de uso eficiente del agua. Adelante, maestro. Esperemos que ahora sí no haya problema. Gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, en lo que se pone la pantalla, pues agradezco la invitación y bueno, pues efectivamente, ahora con toda la introducción que mencionó la doctora Monterrubio, pues se hace muy importante el diseñar una empresa y un espacio sustentable. Ya ahorita hablamos de las oficinas y vamos a abarcar ahora
un aspecto específico sobre el agua y creo que de mucho interés, no solamente a los domicilios, sino también, y creo sobre todo, a las empresas, ¿no? Miren, primero, nosotros sabemos que hay varios usos del agua. En la ley mexicana, de la Ley Nacional de Aguas, se reconocen 3 usos principales del agua: el industrial, el agrícola y el doméstico. Todo el agua que se ocupa para esos usos, pues viene de la capacidad que tiene el territorio nacional para poder captar el agua de lluvia, que es nuestra fuente principal y primaria de agua, y después a través de diferentes fenómenos dentro del ciclo hidrológico, llevarlo a diferentes fuentes de abastecimiento, como pueden ser embalses naturales, pueden ser ríos, pueden ser acuíferos, pueden ser manantiales, pueden ser pozos. Toda el agua que viene de esos sitios de abastecimiento proviene de la precipitación. Y por tanto, entonces, la cantidad de agua que tiene una nación, pues depende de su condición geográfica, de su clima, intrínseco a su posición en la Tierra, en donde estamos ubicados. Y esa cantidad de agua, pues a nivel de un país, pues no cambia considerablemente, es decir, sí tenemos variaciones anuales y estacionales de la cantidad de agua que nos llueve, pero el promedio anual a nivel nacional, déjenme decirles que no tiene variaciones que podríamos decir que se está cambiando drásticamente. El problema creo que es que esa agua que nosotros utilizamos en esos 3 usos está sometida a una serie de contaminaciones. Ahí les marco en la figura los tipos de contaminación que nosotros podemos tener. Entonces, por ejemplo, hay una contaminación química a través de productos químicos de diferente naturaleza, orgánicos, inorgánicos. De manera especial podríamos mencionar los metales, no nada más los metales pesados, sino otros metales de transición, etc. Podríamos mencionar que además de esos productos hay sustancias tóxicas, hay una contaminación física, por ejemplo, cuando se le agregan sólidos, es decir, no se cambia la naturaleza del agua, no se agregan productos químicos, pero sí se le agregan una serie de sustancias sólidas que permanecen en suspensión. También se le agregan nutrientes, que es un tipo de contaminación, es química, pero que se engloban dentro de los nutrientes, pues porque son componentes principalmente inorgánicos que sirven para nutrir a las plantas y a la vida acuática. Principalmente el nitrógeno, el fósforo, algunos compuestos de azufre, etcétera, lo cual no sería malo de entrada, o parecería que no es malo. Sin embargo, la adición no controlada sí trae problemas de tipo ecológico. Y una contaminación térmica, pues que son variaciones de la temperatura, igual por vertimientos de ciertas sustancias que hacen que la temperatura media del agua de ese cuerpo pues cambie. Y finalmente es una contaminación que sería más bien un aspecto puntual, porque bueno, por diferentes razones de la actividad económica, de la actividad industrial, podemos tener derrames o podemos en zonas industriales tener focos de contaminación temporales únicos y por eso se les llama que es una contaminación puntual. Entonces, ese es a lo que está sometido nuestro recurso. Ahora bien, yo les comentaba que la cantidad de agua que nosotros tenemos, pues podríamos decir que es prácticamente constante, no ha cambiado mucho. Y fíjense que aquí podríamos ver, este es un mapa de documento que tal vez muchos de ustedes conocen, que son las estadísticas del agua, que es un documento bianual que publica la Semarnat desde el año 2007, 2008, se hace ya cada 2 años. Es un
documento importante de referencia, la explotación de los acuíferos en México. El mapa del lado derecho nos indica en rojo todos los acuíferos que están en sobreexplotación, es decir, todos los acuíferos de los diferentes tipos que yo les acabo de decir, de los cuales se extrae o se explota más agua de la que se recarga, de la cantidad de agua que se recarga. Es decir, hay un balance negativo. Sacamos más agua de la que el acuífero recibe. Si ustedes se fijan, ya estamos en una situación que podríamos decir alarmante y de seguridad nacional, y que ya el agua empezará en breve a ser una limitante para el desarrollo social y económico de las empresas, porque como ya lo dijeron en la introducción y en la plática anterior, el agua ya es un recurso económico muy importante, no nada más tiene impactos sociales, sino es un recurso económico. En la tabla podrán ver entonces, por ejemplo, que de los acuíferos totales en las diferentes regiones hidrológico-administrativas, salvo algunas, existen en toda la República Mexicana acuíferos sobreexplotados. Y si dividimos el 105 sobre el total, o sea, la suma serían alrededor de 658 y dividimos los 105, pues podríamos sacar el porcentaje de acuíferos en sobreexplotación en nuestro territorio nacional. Recuerden que la sobreexplotación es por los diferentes usos que marcamos en la diapositiva anterior. Ahora, este es un ejemplo, es de 1985, es un documento que elaboró la UNAM. Yo lo uso mucho porque creo que expresa muy bien la problemática que vivimos. No voy a dar todos los detalles, lo que quiero que veamos es que, miren, todo lo que se recibe de agua, en este caso es en el Valle de México, que es la zona hidrológico-administrativa número 13, en la que está la Ciudad de México, la zona conurbada, Hidalgo, parte de Morelos, etcétera, pues todo el agua, recuerden que viene de la lluvia, y las flechas pues representan cómo es que se va utilizando el agua. Quiero que nada más veamos estos detalles. No, también, si quieren, omitimos las unidades, son en hectómetros cúbicos al año, no importa eso, vamos a ver las cantidades relativas. Dice que en el Valle de México se reciben 6,449, vamos a ponerlo así en número, y viene cómo se va distribuyendo. De estos 6,449, lo que llega a los diferentes usos que habíamos quedado, miren, aquí está el urbano, el industrial y el agropecuario, son 2,800. Mucha del agua pasa regresa, por ejemplo, para lo que es la evapotranspiración, mucha se infiltra, no es agua disponible, etcétera. Y aquí lo que nosotros tenemos son las salidas del agua, le podemos llamar residual, después de que fueron usadas en estos 4 cuadros. De manera especial, fíjense en el caso de las fugas. Esto es el Valle de México. El Valle de México tiene una cantidad de fugas en sus redes primarias y secundarias verdaderamente enormes. Desperdiciamos mucho agua a través de las fugas, que sencillamente no es recuperable. Sin embargo, sí disminuye el suministro. Y en la parte final, estas son las salidas de agua residual, ¿sí? Y aquí lo que quiero que vean esta parte de reuso, que de los 1,892 unidades de agua residual, solamente en el Valle de México en 1985, y no ha cambiado mucho, por cierto, bueno, de eso, maestro, ya tiene muchos años, créanme que no ha cambiado de manera sustancial, solamente nosotros en el círculo rojo reutilizamos 359 unidades. Somos de los países del mundo que menos agua reutilizamos para el nivel de desarrollo económico y tecnológico que nosotros tenemos. El resto del agua residual sigue su camino y se convierte en escurrimientos superficiales y sale del Valle de México.
Pero si nosotros hacemos la suma de todo esto, veríamos que para completar el suministro, mire, vean estas dos cantidades. De lo que nosotros obtenemos del agua de lluvia, 143 van al acuífero, pozos principalmente, pero nosotros extraemos 1,639 hectómetros cúbicos al año, cuando solamente la recarga son 143. Esto queda como resultado que en el Valle de México tenemos una sobreexplotación, la más grande de México y de las más grandes del mundo, de 1,496 hectómetros cúbicos de agua al año. Y tiene un signo negativo porque eso quiere decir que estamos agotando los acuíferos. Pero esta extracción es necesaria pues para completar el suministro de estos grandes usos. Aquí se ve muy fácil. ¿Cómo puedo yo mitigar el agotamiento reduciendo este número de sobreexplotación? Pues de una manera muy importante será incrementar este número, que seamos capaces de poder reutilizar mucho más agua de la que actualmente estamos nosotros utilizando en los diferentes sectores, el agrícola, el doméstico y el industrial. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues una ya hablaron del desarrollo sustentable. Otra cosa que tendríamos que hacer es tratar el agua. No podemos hacer una reutilización del agua si no la saneamos previamente. Si nosotros contamos el número de instalaciones industriales que también reutilizan el agua, veríamos que es muy poca. Necesitamos tener nuevos procesos y obviamente conductas responsables que también ya nos comentaron. ¿Cuáles son los incentivos que podríamos tener para la reutilización más allá del ecológico o del ambiental y mitigar la sobreexplotación? Bueno, también son los costos. Aquí es una tabla donde están los tres usos: industrial, comercial y doméstico, y cuál es el costo en pesos mexicanos por cada 30 metros cúbicos al mes en diferentes ciudades y estados de la República. Primero quiero que vean la gran diversidad de precios, ¿no? De costos. Pero bueno, esto es un incentivo. Si yo exploto menos, pago menos. Entonces, el primer incentivo sería el ahorro sobre los derechos de explotación y uso del agua. Un segundo incentivo sería, bueno, pues que si no la tratamos hay multas y las multas llegan a ser bastante altas. No veo aquí el detalle, pero miren, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, en la versión aquí consultada, pues se podían tener multas hasta de 20,000 días de salario mínimo. Pero la mínima son 1,000 días de salario mínimo por tener descargas de agua no tratada. Entonces, las multas serían el otro incentivo por los cuales nosotros podríamos motivarnos a reutilizar el agua. En México hay muchísima reglamentación, ahí les marco alguna donde se hace justamente mención a estos aspectos de la reutilización del agua. Ahora, ¿qué cosa, ya lo vimos rápido, qué contaminantes o componentes puede tener el agua? Me permito hacer una acotación porque me van a estar oyendo como lo digo. Yo voy a decir contaminante aquella sustancia que fue vertida después de un uso antropogénico del agua. Y voy a decir componente cuando esa sustancia química o ese parámetro de calidad es intrínseco propio del agua de origen. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo voy al estado de Zacatecas y extraigo agua de un pozo y tiene ahí arsénico, además que sí tiene arsénico, yo hablaría que el arsénico es un componente, no es un contaminante, porque nadie le agregó el arsénico, viene como parte de la fuente natural. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo importante que ya les decía, hay un sinnúmero de componentes o contaminantes inorgánicos, todos estos vienen en las normas y en algunos de ellos estamos obligados, de acuerdo a nuestra actividad, darles un seguimiento. Y aquí viene lo importante. Miren,
Esos contaminantes nosotros los podemos encontrar, que ya sea, si me permiten las columnas de colores, los podemos encontrar que son inorgánicos, orgánicos, pero pueden también estar en un estado de agregación disuelto o suspendido, o bien ser contaminantes o componentes biológicos. Y aquí es lo importante donde empezamos a hacer mención de la tecnología. ¿Por qué? Porque miren, en la columna blanca nos muestran una serie de operaciones unitarias que en la ingeniería ambiental, en la ingeniería química, etcétera, nosotros normalmente tenemos disponibles, y el color verde nos indica dónde esas operaciones unitarias tienen importancia para poder mitigar la concentración de ese tipo de contaminante en el agua. Entonces, donde está rojo dice que no es aplicable, normalmente no es aplicable, donde está en verde sí es aplicable. Entonces, esta es una buena guía para decir, bueno, si yo tengo un contaminante orgánico, dependiendo de la cantidad, dependiendo del flujo másico, pues podemos tener varias alternativas tecnológicas que nos pudieran acomodar más a nuestra necesidad industrial. Eso es importante, tener estas alternativas. Ahora, desde el punto de vista industrial, sabiendo las tecnologías disponibles, lo que a nosotros nos interesaría, uno, es reducir la fuente, es decir, reducir el gasto de agua, porque recuerden que eso va a reducir la sobreexplotación que actualmente tenemos, y también el gasto por el uso del dinero. Entonces, miren, ahí se ejemplifica un proceso que cualquiera, que está conformado por 3 etapas, y las flechas son flujos de agua. Entonces, bueno, a mí me dice que yo puedo implementar una tecnología para poder tener una tecnología, que me va a permitir reutilizar a través de un reciclamiento externo de la última etapa de la salida de agua hasta la primera etapa. Recuerden que la tecnología 1 deberá ser seleccionada de las alternativas que hemos visto. Esa es una estrategia. Pero hay otra estrategia. Yo puedo seleccionar operaciones unitarias intermedias dentro de un proceso, y por medio de la aplicación de una operación unitaria de ingeniería ambiental y acondicionamiento de agua, poder rehabilitar el agua que yo necesito para una etapa. A veces el agua son simples sólidos. Pues si le quitamos los sólidos, podríamos regresar el agua. O a lo mejor, si es un contaminante químico, podríamos solamente retirar el exceso de contaminante químico que me podría imposibilitar el agua para la etapa número 3. ¿Me explico? Esto es un estudio que podríamos nosotros hacer a nivel de nuestras empresas. También tenemos los tratamientos que se les llama final de tubería, es decir, ahí entran todas las plantas de tratamiento de agua residual, tanto doméstico, municipal como industrial, que existen en nuestro país. Pero fíjense, podríamos nosotros combinar una tecnología de final de tubería, una tecnología de reciclamiento externo, una tecnología de reciclamiento interno, y esa estrategia que podríamos optimizar, encontrar y optimizar, tendría beneficios de todo tipo: ambiental, económico, mitigación de la contaminación, imagen empresarial, índices de sustentabilidad, etcétera, para cualquier empresa o comercio que lo pudiera hacer. Y también, finalmente, podríamos, esta parte es buscar otro proceso u otra industria que, a través de la aplicación de una tecnología 3 de acondicionamiento, nuestra agua residual le pudiera servir como agua de suministro a aquella empresa. No necesariamente el suministro tiene que ser agua potable o agua de primer uso. En fin, este sería la estrategia global y el reto para las empresas para poder lograr, como dice el título del webinar, creando empresas sustentables. Termino, miren, diciendo que, por ejemplo, aquí está otra vez un diagrama en verde y rojo. Tienen diferentes operaciones unitarias. Es importante conocerlas. Si me permiten, es importante acercarse a técnicos que las pudieran conocer para poder dimensionar y encontrar la mejor combinación que nos quede a nuestras necesidades y a nuestros objetivos, tanto económicos como en el tiempo. Es muy importante.
Y ahí está justamente cómo podemos hacer una reducción de la fuente, tratar el agua o contribuir al reciclamiento. Esta es la última diapositiva. Miren, les quiero mostrar. Este es un caso de estudio que hicimos en una empresa grande, una empresa alimentaria muy grande, nacional, tal vez de las más grandes de México, en donde nosotros pudimos proponer una serie de alternativas del agua residual que ellos obtienen cumpliendo la norma 3. Entonces, por ejemplo, la norma 3, pues ustedes saben que son justamente la norma que posibilita la reutilización del agua. Entonces, la entrada está aquí y vean, lo paso rápido. A través de la aplicación de un tratamiento terciario, vienen las operaciones unitarias, filtración, absorción, clorinación, un almacenamiento, se cumple la norma 3, y todas las estrategias de reutilización para diferentes usos. De tal manera que con estas operaciones unitarias ellos podrían tener un reuso en lavado de exteriores del agua y un reuso de agua para sus sistemas de lavado químico internos de la planta. A partir de esta etapa de agua desmineralizada, poniendo una evaporación solar que no gaste energía, se podrían tener agua en menor cantidad, pero de calidad muy alta, por ejemplo, para fines de lavado de material hasta en el laboratorio químico. Y igual por este lado, podríamos a través de una desmineralización relativamente sencilla, pues poder tener dos usos alternativos. Sustituir el agua para sanitarios o bien con un tratamiento un poco más vigoroso poder tener agua que pueda ser utilizada para torres de enfriamiento y generación de calor. Este es un caso de estudio que les digo que se puede implementar en cualquier tipo de empresa y poder ver pues justamente cuál es la mejor estrategia para los diferentes usos que se quieran. Repito, tanto económicos como en el tiempo. Pues para cualquier duda está todos los datos de Proyecto Tierra a través de la doctora Gloria y también con toda confianza, pues aquí tienen mi nombre y mis correos electrónicos y teléfonos para cualquier cosa que se les pudiera ofrecer. Muchísimas gracias, Gloria. Sería todo por mi parte. Al contrario, maestro, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Ahora vamos a pasar al tema de uso eficiente de energía. Para ello, les voy a presentar al maestro Gabriel Valtierra Jasso. Él es químico farmacobiólogo egresado de la Universidad Simón Bolívar. Cuenta con maestría en geociencias y administración de los recursos naturales e hidrocarburos, con especialidad en administración de hidrocarburos por la Escuela Superior de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Tiene experiencia en la industria farmacéutica, pero se ha enfocado en el sector energético como catedrático del Instituto Politécnico Nacional, además de realizar consultorías para empresas privadas y de gobierno, tanto del giro de los hidrocarburos como de energías renovables. Ha sido asesor de la Cámara de Diputados y Senadores en diversas legislaturas, enfocándose en temas referentes al sector energético, petróleo, energías renovables, medio ambiente, cambio climático y recursos hidráulicos. Es capacitador certificado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se especializa en cursos de políticas públicas, ecología, medio ambiente, sector energético, energías renovables y cambio climático. Maestro Gabriel tiene la palabra. Muchas gracias, doctora. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muy buenas ponencias las que han pasado. Quiero agradecer el espacio. Voy a compartir mi pantalla. Nada más confírmame, por favor, que ya está. ¿Todavía no? ¿Todavía no? No. No sé, maestro Felipe, si tenga que dejar de compartir usted primero. Sí, en eso es lo que estoy tratando de hacer que... Arribita le aparece un letrerito Sí, como medio verdecito. según yo... A ver... Listo.
Perfecto, gracias, maestro. Gracias, maestro. No, perdón. ¿Ahora sí está la mía? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco de eficiencia energética. Nosotros, bueno, he estado apoyando en algún momento una variación de estudio como el que presentó el profesor hacia una dependencia gubernamental. Nos fuimos por la parte técnica y se nos olvidó mucho la parte de la apreciación hacia las personas. Prácticamente lo que nos ocurrió al final fue que nos dijeron, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿No? Entonces, pues de ahí comenzamos un proceso de concientización acompañado de la parte técnica. Es entonces cuando, pues, como fue una dependencia gubernamental, se comenzó desde la base, ¿no? ¿Qué era eficiencia energética? Porque cuando muchas veces se habla de eficiencia energética y han expuesto los compañeros anteriores muy buenos puntos, la eficiencia energética no es celdas solares, aerogeneradores, porque al final una de las críticas de la persona que estaba a cargo de la revisión del documento, esa fue su respuesta, pero es que yo quería que me entregaras cuántas celdas solares ibas a poner. Bueno, es que es parte de, ¿no? La eficiencia energética, como bien han expuesto los compañeros, habla de consumir menos energía para obtener el mismo servicio, ¿sí? Lo podemos eficientar, pero hay algo importante. La eficiencia energética no solamente se enfoca en energías renovables, también podemos tener procesos de eficiencia energética en combustibles fósiles, que aunque son mucho más contaminantes, sí podemos disminuir de alguna forma en un porcentaje el impacto ambiental que estamos generando. Entonces, lo mismo, ¿qué diferencia hay entre ahorrar y eficiencia? Porque muchas veces se cree que yo ahorro, bueno, pues entonces voy a apagar las televisiones. No, no, no. Tú puedes apagar las televisiones y además tener televisiones quizá con un sello FIDE que te garanticen un gasto menor de energía, ¿sí? En el webinar pasado, pues hablábamos sobre algunas declaraciones políticas sobre las energías renovables son caras y por eso no invertimos en México en eso. La realidad es que no son caras, la eficiencia energética tampoco es cara e incluso algunas veces hablamos de modelos culturales que tenemos que cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos obtener la menor cantidad de energía. ¿Cómo? Una, de manera tecnológica, pero la otra puede ser también el cambio de hábitos. Creo que es un hecho que ya para los que ya tenemos más de 30 años, a nosotros, la verdad es que en la secundaria, en la primaria, pues no nos hablaron del medio ambiente, del cambio climático, no nos lo enseñaron, o por lo menos yo no lo recuerdo, y eso generó al final pues que yo hasta la licenciatura conociera el cambio climático. Ahora desde secundaria ya les enseñan eso, le he ayudado a sobrinas a hacer exposiciones de cambio climático basadas en exposiciones mías de la licenciatura. Entonces, ¿para qué necesitamos gastar menos energía? Pues para generar una calidad en acceso a bienes y servicios. Siempre debemos de tener eso en cuenta, pero tenemos que hacer una planeación correcta de la eficiencia energética que vamos a hacer. Les voy a poner un ejemplo. En Venezuela comenzaron a explotar recursos de las hidroeléctricas. El 80% de su electricidad estaba basada en electricidad. Los últimos años llegó un periodo de secas muy fuerte en Venezuela y pues el afluente de los ríos disminuyó de manera importante y pues hay cortes en el suministro de electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo invierta todo mi dinero en una energía renovable porque eso me va a hacer eficiente y voy a ser amigable con el medio ambiente, aunque es buena la idea, pues puede condicionar si hay alguna complicación dentro de la obtención de este recurso. Por ponerles un ejemplo, en una vivienda eficiente y una vivienda no eficiente, ¿sí? Si nosotros habláramos del lado izquierdo, ustedes pueden ver, pues, que tienen bombillas incandescentes, refrigeradores normales, televisores de 250 watts,
lavadoras, secadoras, cocinas, hornos termoeléctricos que prácticamente no tienen una potencia ahorradora, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues que al final vamos a tener un gasto promedio de 8.902 kilowatts por hora, lo cual se puede trasladar en 770 euros. Este es un documento que obtuve de Europa, ¿sí? Pero si yo genero simplemente el cambio de ahorro y eficiencia energética en una casa, veamos simplemente el costo de hasta abajo, ¿sí? Pasamos a 2.921 kilowatt hora. Estamos hablando de una cuarta parte de lo que estábamos consumiendo. Pero mucha gente va a decir, bueno, pero pues es que a mí qué. ¿Por qué? Porque todavía existe ese pensamiento. Bueno, pues en lugar de gastar 770 euros anuales, vas a gastar 506, 200 euros que nadie te va a regalar, que prácticamente estás tirando a la calle y tú puedes decir, es que es muy caro. No, no es caro porque la diferencia de este gasto que hiciste contra el que estabas haciendo de manera previa, pues es la inversión que vas a hacer en obtener pues nuevos productos. Hay muchísimas medidas de ahorro y pues de obtención de eficiencia energética. Tenemos tecnológicas, culturales, medidas de consumo responsable, como les pongo ahí, instrumentales. El maestro ya nos habló sobre la parte normativa, legal, y pues hemos visto la gestión también con la ingeniera. Pero también debemos de tener indicadores, todo debe de ser medible, no solamente en el ámbito instrumental, ¿sí? Debemos de ver cuál es el beneficio hacia la sociedad en sí. Entonces, un indicador sencillo es ahorro de energía. En lugar de gastar 8.000 kilowatts por hora, estoy gastando 2.000 kilowatts por hora, ¿sí? Se tiene que revisar, obviamente, el consumo de energía histórico para ver pues, cuánto estás gastando, cuánto estabas gastando, cuánto gastas ahora, cuánto puedes llegar a gastar. Y si le hablamos a la gente en datos duros, en dinero, pues vamos a ver que ahí ya generas una importancia, ¿sí? Como bien decía el maestro, pues tienes que hacer modelos, muchísimos modelados. El desarrollo sustentable en sí, en la aplicación ya más ingenieril, pues es un modelo integral que incorpora diferentes modelos de políticas públicas, desde varios puntos de vista, económico, tecnológico, ingeniería, social, ambiental, el que ustedes le quieran poner, ¿sí? Entonces, además, pues yo puedo medir mis índices de desarrollo humano, cuánto dinero ahorré, el consumo de energía, cómo se llevó a cabo, y pues, como decía la ingeniera, las emisiones de CO2, que también la doctora mencionaba sobre la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, mis indicadores de eficiencia van dirigidos hacia esa área. ¿Tenemos problemas internacionales en ese sentido? Sí, hablábamos del webinar pasada sobre Donald Trump, que simplemente no cree en el cambio climático. Entonces, basado en las creencias, porque son creencias de Donald Trump, los datos del 50% de impacto del antropogénico por parte de nosotros hacia el cambio climático, pues para él no existe, ¿no? Entonces eso genera, sobre todo en un país que es un monstruo consumidor de energía, pues condiciones difíciles hacia este tipo de modelos que tenemos de eficiencia energética. Obviamente, en los países que más los aplican es donde tienen menos acceso a energía. Por eso Europa es punto de lanza en todo esto. Ellos tienen bajas reservas de hidrocarburos y pues por eso buscan aumentar la eficiencia energética. Estados Unidos, además de tener altos volúmenes de hidrocarburos, pues controla reservas de otros países y pues eso le permite eliminar las prácticas de la eficiencia energética. Es entonces cuando tenemos que ver dónde podemos realizar modelados de eficiencia energética. Por ponerles un ejemplo, pues tenemos el residencial, servicios, el industrial y el transporte. De manera general los englobamos ahí. En algunos países como en México incorporan el residencial al comercial, pero realmente los que tienen un mayor impacto sobre todo es el transporte. Entonces, todos esos se deben analizar por niveles, datos, propósitos, líneas de acción, estructuras, efectos, indicadores, políticas y limitaciones. Realmente no hay un estándar en qué se tiene que evaluar de cada uno, pero sí hay recomendaciones de manera internacional.
como bien nos platicaban hace un momento, pues cómo yo puedo ahorrar en mi empresa, en mi casa, en el gobierno, ¿sí? Pues prácticamente lo englobamos en 4 áreas: energía, agua, residuos y consumo responsable, ¿ok? Como bien planteaban hace un momento, pues cuando hablamos de energía simplemente pueden ser luminarias, ¿sí? Mis motores que yo utilice, el aire acondicionado. Hay una costumbre que se tiene mucho en las empresas. No apago mi computadora porque mañana llego y la prendo más rápido para ponerme a trabajar, ¿sí? Ese estado de reposo de los equipos, aunque realmente sí ahorras energía, eh, pues no seas flojo, ¿no? Apágala y préndela. Yo planteaba un ejemplo de que decían es que las copiadoras deben de calentarse 15 minutos antes de que comiencen a llegar los empleados. Es por eso que las dejamos en modo reposo. Ok, y si le das la indicación a los de la copiadora de llegar 15 minutos antes, las prenden y que salgan 15 minutos antes del horario normal, pues simplemente es un cambio de 15 minutos de los horarios del trabajador de las copiadoras que te va a ahorrar al final el gasto de electricidad junto con lo que sería pues el dinero, ¿sí? Equipos de cómputo, refrigeración, los equipos de laboratorio y pues los diferentes misceláneos que tenemos en todo esto, ¿no? Aquí hay algunos indicadores que podemos tener, los voy a saltar. Y bueno, creo que el maestro ya dejó muy claro el tema del agua, entonces lo voy a saltar. Pero en empresas, pues hablamos de mingitorios, de inodoros. Los mingitorios en la actualidad, los más nuevos, pues no necesitan agua. Simplemente la forma del mingitorio permite que los desechos se vayan sin agregar agua. Eso ya es un ahorro importante. Llaves sanitarios, llaves de servicio, pues las diferentes regaderas en caso de requerirlos. Esas también tienen sus indicadores. Y tenemos también la parte de residuos, en el cual podemos analizar los tipos de contenedores, cómo los tenemos separados. Les ponía yo un ejemplo en un foro, en el curso pasado de políticas públicas, en el cual, en el poli donde trabajo, generaron la idea de separar la basura en 5 diferentes contenedores, lo cual, pues, qué buena idea, ¿no? Vamos a tener para separar todos los tipos de basura que podemos tener. Se dieron pláticas de cada bote para qué era. Y un día saliendo en la noche, mi clase terminaba ya en la noche, encuentro, cada botecito tenía su bolsa, y encuentro a la señora de la limpieza metiendo toda la basura en una bolsa grande. Entonces le pregunté, la llevo bien con la señora, oiga, ¿por qué hace esto? Ah, pues es que aprobaron este proyecto, pero en la idea de la separación de basura, pues no incluyeron los incrementos para la compra de 5 bolsas diarias para la basura de cada día. Entonces a la señora no le iban a alcanzar las bolsas que el Politécnico le estaba dando, y obviamente si llegaba un momento en el que ella le faltaban bolsas, pues le iban a preguntar, pues ¿por qué no nos dijiste antes? Cuando la gestión inicial no tomó en cuenta pues que tenían que comprarse más bolsas. Muchas veces, como repito, es parte social, es parte cultural, ¿sí? Puedes tener la mejor idea del mundo, pero a la hora de la aplicación no hay una reingeniería de la problemática para ver por qué falló, ¿sí? Los tipos de separación, cuando la doctora Gloria y yo éramos jóvenes, solamente había 2 tipos de basura, orgánica y no orgánica, y ahora ya los separan en 5 diferentes botes, ¿no? Entonces ya es mucho más grande. E incluso los centros de acopio. Hay empresas que tienen su propio centro de acopio y eso les permite todavía eficientar más el uso de sus recursos. Los residuos, aquí hay algunos tipos de indicadores, los voy a saltar. Y pues el consumo responsable. Prácticamente en las empresas, pues el consumo responsable se da sobre el uso pues de las papelerías que llegan a tener y otros equipos, ¿no? Papel, folders, carpetas, bolígrafos, lápices. Por ponerles un ejemplo, el análisis que apoyé en la empresa, en la parte gubernamental, se planteaba simplemente el cambio de lugar de los botes de basura. En lugar de que cada bote estuviera afuera de las oficinas, se incorporó un bote a 20 metros de las oficinas, en el cual sí tenías que caminar, pero esos 20 metros le disminuían, porque había un carrito para recoger los botes, disminuía el gasto de energía en el uso de
este carrito en un 50%, simplemente por mover los botes del lugar. Entonces podemos eficientar hasta en ese punto. Como bien planteaba ya el maestro, pues tenemos que cumplir diferentes indicadores ambientales, hay varios a nivel mundial, pero también la generación de compras sustentables, retomando la plática de la ingeniera, ¿ok? Quizá un equipo de un refrigerador sí me salga más caro con eficiencia energética, pero en 2-3 meses ya se pagó en el ahorro de energía que tú vas a tener. Lo mismo para carros. Antes, pues pensábamos en comprar, sobre todo en la Ciudad de México, el carro más bonito, el carro del año, ¿no? Y ahora, pues yo creo que todos hemos consultado en los buscadores carro que gasta menos gasolina, ¿no? Y ya salen páginas revisando todo esto. ¿Por qué? Porque al final, sin saberlo, sabiéndolo, estamos siendo sustentables. ¿Por qué? Porque buscamos, además de gastar menos, que es la parte económica, pues va de la mano un apoyo hacia el medio ambiente. Esto ya lo planteó la ingeniera, lo voy a saltar. Entonces, por ponerles rápido, de manera muy rápida, un caso de estudio, este se realizó donde estuve trabajando, era una población de 2.656 administrativos. Había órganos de gobierno, varios grupos parlamentarios, comisiones, empleados de restaurantes, una población que entraba y salía de la zona, con un total de 10.678 de población total. 10 edificios con recintos y 208,000 metros cuadrados de área construida. De estos, prácticamente estábamos hablando que las luminarias, la parte de iluminación, llevaba el mayor aporte en el gasto de energía, ¿sí? Teníamos otras áreas en las comisiones, pero las comisiones pues también incluyen dentro de ellas papelería y todo esto. ¿Qué se revisó? Pues prácticamente estábamos hablando de un consumo de energía estimado de 12 millones de kilowatt hora al año. Imaginen, eso es un monstruo, ¿no? Yo creo que varios departamentos de un conjunto habitacional no tienen este gasto, ¿sí? Se consumía 1 millón de kilowatt, un millón de kilowatt hora mes. Era muchísimo y el consumo per cápita estimado era de 7.35 kilowatt hora usuario día, lo cual pues está muy arriba de lo normal, ¿no? Abajo vemos la disposición. No les puse todas las gráficas, pero les puse las que consideré más importantes. Fíjense, se generaban solamente en este recinto 12 toneladas al año de PET. Imaginen, o sea, y no había un tratamiento adecuado de este subproducto que se manejaba en el ejercicio. Entonces, se comenzó a analizar todo esto. Y pues sí se encontró, este fue con apoyo del UNAM, que bueno, no contaban con luminarias ahorradoras, el 17%, me voy a ir un poco más abajo, el modo ahorrador de computadoras ni siquiera estaba habilitado, las dejaban prendidas, ¿sí? No existía este modelo. Abajo, transporte no motorizado, no había proyecto, autos compartidos, no había proyecto, el auto compartido es difícil porque me tocó ya compartir auto y pues yo de que salía a las 6 de la mañana de su casa, pues tendría que empezar a salir a las 5:15, en lo que pasaba yo a recoger todos y luego no llegaba a la hora porque alguien se tardaba, entonces es responsabilidad social en eso. No había plan de reducciones y pues no se utilizaba ningún tipo de energía renovable. Aquí se plantearon la instalación de paneles fotovoltaicos para la iluminación exterior, pero primero se iba a realizar el cambio de las luces LED, luego se iba a realizar el cambio de los paneles fotovoltaicos y se iba a tener un ahorro aproximado del 60% en cuestión de energía. Esta parte de agua la voy a saltar un poquito, ya que el maestro nos explicó muy bien esta parte, pero por ejemplo, por decirles, tenían que sustituir llaves de lavamanos, 175 llaves que tenían fuga. Eso les salía más caro estar un año tirando agua, porque al final el agua les costaba, que cambiar 175 llaves, ¿sí? No había automatización de riego en jardines, todo era manual. Las cisternas y tinacos nunca se revisaron, obviamente sostenían fugas y pues la parte de agua estaba muy, muy, muy complicado. Se generaron recomendaciones en la cual, pues, por ejemplo, simplemente por sustituir 3.915 sistemas de iluminación por un sistema más eficiente, del consumo anual de 1 millón
ibas a pasar a 849. Perdón, ibas a pasar, es que me estorba aquí el screen. Ibas a pasar a 293,000 kilowatt hora año, con una disminución en el impacto ambiental de 687 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Platicábamos igual en el webinar pasado, esta generación de gases de efecto invernadero, pero pues al gobierno le cuesta. ¿Hay afectaciones? Sí, sí las hay. En México hay 49,000 muertes asociadas a gases de efecto invernadero, de las cuales, pues además de la muerte, pues al gobierno le costó la parte de salud, a las familias les costó la parte, pues, de la enfermedad, de la muerte, y pues eso multiplica todavía mucho más los gastos económicos generados, además de que, aunque fueran 49,000 muertes o una, ¿sí? Si ponemos en un precio a la vida, no habría un punto de comparación. Tendríamos, con que solo costara una vida, los gases de efecto invernadero por fumar, por carros, por todo esto, debería de tomarse medidas importantes, ¿sí? No solamente por COVID, por ponerles un ejemplo. Abajo hablamos de sustitución de llaves, inodoros, mingitorios, ¿sí? Pero al final todo esto, gran parte del ahorro energético se iba a dar en un 20%, simplemente por la modificación de la parte cultural de las personas, ¿sí? Siempre había bebederos ahí. Si tú llevabas tu termo, pues disminuías el impacto, la generación de basura, de vasitos, de vasos, de conos de agua, y pues el 20% de una mejora de eficiencia energética por ahorro energético, simplemente por cambiar nuestras costumbres, pues es algo que se debe tomar mucho en cuenta. Muchas gracias por su atención. Creo que la sesión de preguntas y respuestas al final, ¿verdad, doctora? Así es. Muchas gracias, maestro Gabriel, por la ponencia. Les pedimos una disculpa debido a que el maestro Antonio Jacintos no va a poder acompañarnos y ahondar en el tema de residuos. Entonces, por lo tanto, pasamos a nuestro siguiente punto del webinar, que es presentarles quién es Proyecto Tierra, quiénes somos Proyecto Tierra. Entonces, me voy a permitir compartirles rapidísimo un poquito sobre la empresa Proyecto Tierra. Nosotros somos una empresa mexicana que ya tiene más de 10 años de experiencia en capacitación ambiental. Para ello utilizamos diferentes metodologías. Nos gusta que haya un aprendizaje activo, que sea además aplicado. Y para ello, pues seguimos diferentes estrategias. Tenemos cursos presenciales y en línea, tenemos cursos y talleres para empresas, manejamos redes de aprendizaje, cursos a la medida, moderación y consultoría. Aquí me permito compartirles nuestro curso de este semestre, nuestros cursos de este semestre, en donde tenemos muchos temas relacionados con empresas. Tenemos la parte de economía circular, el 28 de noviembre. También tenemos las bases de la gestión ambiental con la ISO 14000, que tiene 2 niveles, el curso básico y el avanzado, uno en noviembre y el otro en diciembre. Y también próximamente tenemos el cálculo de la huella de carbono corporativa. Si quieren más información respecto al temario, al ponente, a los días y costos, los invitamos a que revisen la página www.proyectotierracursos.com. Ahí van a encontrar toda la información. Para empresas tenemos todo un abanico de cursos, talleres y asesorías que nos permiten acompañarlos en el proceso de implementación de mejoras para lograr la sustentabilidad. En estos tenemos el tema de compras verdes, eficiencia energética, eficiencia de agua, manejo de residuos, oficinas ecológicas, la parte de marco legal y el coaching ecológico. Estos cursos, talleres tienen 3 etapas. La primera de ellas se basa en un diagnóstico inicial, en el cual se hace una visita a las instalaciones, se hace una lista de verificación como un cuestionario para conocer la gestión de recursos que ahí se lleva a cabo y cuál es la política o cultura de medio ambiente dentro de la empresa. De esta manera, con esta información, se puede diseñar una capacitación más adaptada a las necesidades de la empresa.
Por lo tanto, la segunda etapa consiste ya en la impartición de un curso donde se ven fundamentos del tema que se quiera tratar, pero también viene una parte práctica, en donde ya conociendo a la empresa se pueden implementar estrategias o proponer ideas para la mejora dependiendo del tema que se quiera abarcar. Por último, en una tercera etapa, se hace una visita de seguimiento que puede ser 15 días a un mes posteriores a la capacitación para que de esa manera podamos emitirles consejos, emitirles algún apoyo para que sigan con la implementación de las estrategias y se puedan seguir haciendo mejoras continuas. También los queremos invitar a una metodología que a nosotros nos gusta mucho, que son las redes de aprendizaje. En este caso, las empresas trabajan en conjunto. Se trabajan entre 8 y 10 empresas donde van de la mano con un moderador y un técnico especialista en el tema que durante todo un año los van llevando de la mano para lograr el objetivo común. En este caso, nuestra red de aprendizaje está enfocada en la sostenibilidad productiva, primero el agua, para conseguir la cero descarga de agua. Entonces, no es nada más un beneficio al medio ambiente al ahorrar este elemento tan importante, sino que también se logra la reducción de gastos, se hace un aprendizaje muy colaborativo entre las empresas y el mejoramiento de la marca, del concepto de la empresa como una sostenible, es muy importante. En este caso, las redes de aprendizaje se llevan a cabo en 4 etapas. La primera de ellas es la creación, donde se conjuntan todas las empresas que van a trabajar juntas. En la segunda fase se hace un diagnóstico para establecer el objetivo muy específico que se quiere lograr con ella. Y en la fase 3, que se lleva a cabo, como les comentaba, durante todo un año, se llevan a cabo talleres mensuales, webinars, asesorías particulares, para ir implementando el programa para lograr la cero descarga de agua. Por último, en la última fase, se hace el cierre con un análisis y una evaluación para elaborar el reporte y ver si se está consiguiendo el objetivo que se planteó al inicio. Proyecto Tierra también maneja cursos a la medida. Si ustedes están interesados en algún tema en particular y quieren que se implemente dentro de su empresa, dentro de su instituto, escuela, etcétera, nosotros podemos realizar ese curso a la medida de sus necesidades. Manejamos diferentes áreas temáticas como energía, agua, sustentabilidad, impacto ambiental, residuos y ecotecnologías. Para ello, se pueden contactar con nosotros. Aquí les dejamos el teléfono, nuestro correo, que es info@proyectotierra.com.mx. También, si quieren conocer más sobre nosotros, los invitamos a que visiten nuestra página www.proyectotierra.com.mx. Y por supuesto, invitarlos a que nos sigan en redes sociales para que se enteren de más proyectos, de más webinars, de cursos, etcétera. Aquí les dejamos nuestro link de Facebook y de Twitter. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahora sí, procedemos a la parte de preguntas y comentarios. Pueden abrir su micrófono o también pueden estar escribiendo sus preguntas en el chat y yo voy a estarlas leyendo. Entonces, adelante, los micrófonos están abiertos. Aquí Alicia Zamudio nos escribió que la parte que comentaba el maestro Gabriel de la basura también lo pasa en la UNAM y pues obviamente también en las casas, eso ya nos lo sabíamos, ¿no? Que pasa el señor de la basura o los camiones y algunos pues no conservan la separación, sino que lo van revolviendo. Gracias por la participación, Alicia. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacerle a los ponentes sobre los temas? Adelante. Pues creo que no hay preguntas.
No hay inquietudes. Qué buenos somos. Y muy buenos. Bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas, dudas o algo que agregar, ¿alguno de ustedes que quiera comentar algo, algún comentario final? Ah, mira, Mario Alberto nos dice, ¿qué opinan de la política energética en el gobierno federal? Del gobierno federal. Gabriel, creo que Sí, podrías responder. realmente creo que la política energética en México tiene una problemática muy seria, ya que el sexenio pasado la reforma energética que se aplicó no fue llevada de manera correcta. Incluso hay copy-paste simplemente de leyes de Brasil. La ley de aguas nacionales, el maestro Felipe debe saber, está en stand-by, todavía ya pasaron 6 años y no más, 7 años y no lo han sacado. Se necesitan hacer cambios en la ley. Tenemos que empezar pensando en que las reformas energéticas no son malas. Lo malo es cuando una reforma energética se aplica mal. Y en la actualidad estamos trabajando con un modelo que estuvo mal aplicado y no se han hecho cambios. Por ponerles un ejemplo, si tú generas como privado la electricidad, tienes el permiso, entras a una subasta, ganas una licitación, pero lo que no te incluye esa subasta es que si tú quieres vender tu electricidad a un estado y generas en otro, tienes que pagar por el uso de los nodos de CFE, por el transporte de la electricidad dentro de la red eléctrica nacional. Y pues eso te aumenta costos. Pudiésemos indagar más en esta parte de la política pública en materia de energía, pero creo que pues es todo un curso el que nos pudiésemos llevar, ¿no? No sé si el maestro Felipe quiere agregar algo. Bueno, desde el punto de vista energético, efectivamente tenemos ese atraso, pero ya que mencionaste el agua, pues opinión personal es que creo que este gobierno federal no le interesan mucho las cuestiones del medio ambiente por una serie de razones, por ejemplo, la limitación que se tiene ya de manera expresa sobre el uso de energías limpias, lo cual me parece que no es conveniente. El seguir apostando a las fuentes fósiles de energía nos va a seguir atrasando más y nos va a seguir presionando más desde el punto de vista de los recursos naturales, de la contaminación y después de la eficiencia y la economía y por tanto la competitividad a nivel internacional. En el caso particular de agua, pues tenemos ya igual, en el caso de las normas de descarga de agua tratada a los bienes nacionales, existen los proyectos de norma que están detenidos desde hace años. Entonces, y yo no creo, la verdad, que en este sexenio tampoco, o en este gobierno, tampoco vayan a salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que al margen de eso, la sociedad, los particulares, los entes económicos son los que tenemos que ir haciendo el trabajo desde la academia, desde la industria, desde las casas, ¿no? Debemos de recordar que pues este mundo es uno y es finito, no hay otro. Si no lo acabamos, no vamos a dejar mucho para las generaciones futuras. Entonces, creo que nos toca trabajar a nosotros y empujar a nosotros. Gracias. Karen por aquí nos pregunta que en una empresa, ¿quién debería promover este tipo de estrategias? No sé quién guste contestar. Si me permites, en el caso del agua, tiene que ser el más alto directivo. Así como a nivel del país, donde la pauta la pone la política pública del Ejecutivo Federal, pues igual a nivel de la empresa, pues quien debe poner la pauta de la política de eficiencia y sustentabilidad empresarial es el director general, son el grupo directivo de la empresa.
de tal manera que así como a nivel agregado, forma parte de una política ambiental en sus diferentes áreas, agua, energía, residuos, ergonomía, etcétera, ¿no? La más alta dirección. De acuerdo. También nos preguntan sobre las certificaciones que se pueden otorgar a las organizaciones que están relacionadas con este tipo de estrategias. Omití esa diapositiva por tiempo. En el caso nacional, pues está el distintivo ambiental UNAM. Ellos realizan este estudio, pero también está STARS, que es internacional, LED, LEED, que también es internacional, y del gobierno federal, el programa de certificación de edificaciones sustentables del gobierno del Distrito Federal, CDMX ahora, ¿no? Por ponerte 4 ejemplos nada más, hay instancias internacionales, hay instancias gubernamentales y hay instancias académicas también para este tipo de certificaciones. Y hay otras más tradicionales, por ejemplo, están las certificaciones de industria limpia, industria de cero descarga de agua, está la de los índices de sustentabilidad que se dan a nivel nacional durante todos los años, y por otro también hasta ahora en el TecMed hay un apartado importante sobre ambiente que se rescató del tratado anterior, y bueno, es que es un interés que todo el sector industrial de transformación pues esté involucrado y convencido de hacer este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, pues hay tanto posibilidades de venta, que ya las sabíamos, como de imagen corporativa a través de todos estos indicadores y certificaciones a nivel nacional y muchos internacionales. Sí se pagan, o sea, el esfuerzo sí da frutos en muchos sentidos. Recordando lo de políticas públicas, en el Plan Nacional de Desarrollo, tanto como en este tratado internacional, solamente se toma el cuidado al medio ambiente de agua y aire. No incorpora nada de suelo. El suelo está olvidado por esta parte administrativa. Entonces eso obviamente va a tener consecuencias, porque si las empresas privadas, que son las que son mañosas, porque no son todas, saben que no les van a cobrar multas o que no hay un interés del gobierno por la parte de la contaminación de suelos, que al final una contaminación de suelos puede contaminar mantos freáticos, o sea, va de la mano uno de otro, pues vamos a tener en unos años problemas de salud y de impactos ambientales muy fuertes generados por la contaminación de suelo. Ok, muy bien. Ingeniera Luisana está por ahí, que vi que se desconectó por un momento. Porque hay una pregunta sobre oficinas. Aquí estoy. Ok. Nos pregunta Mercedes, ¿cuál es la normatividad, si existe alguna normatividad aplicable para la creación de una oficina verde? No. En México no existe ninguna normatividad para la aplicación de oficinas ecológicas. Nosotros lo que proponemos, viendo sus beneficios, que sea una iniciativa de cada organismo e institución. También hay una pregunta que me gustaría que me apoyaras a responder, porque nos comenta Karina que para eficiencia energética, para aplicarlo en las casas, existen marcas en específico para los aparatos electrónicos. En este caso, creo que más que una marca, podemos revisar las ecoetiquetas, ¿no? Y me gustaría, no sé si pudieras completar esta parte. Sí, así es. Hoy en día, pues, no por nombrar ninguna marca, pero sí hay que fijarnos, por lo menos compramos un refrigerador, ellos ya vienen con su etiqueta de consumo y ya nos especifican qué tan eficientes son. Siempre, o sea, a la hora de hacer una compra, tomar en cuenta esos detalles, irnos más a esos detalles. Sí, no nada más para equipos electrónicos, para todos los insumos existen etiquetas que nos manejan diferentes formas sustentables de producción o de utilización de materia prima. Entonces, también ese es un tema muy interesante en el que pudiéramos ahondar para conocer las ecoetiquetas y hacer compras más responsables, compras verdes.
no nada más con los equipos electrónicos. Sí, de hecho, dentro de las oficinas ecológicas, una línea de acción es las compras verdes. Está energía, agua, residuos, papel, movilidad sustentable y las compras verdes. Muchas gracias. Maestro Gabriel, creo que esta va como muy orientada para ti. Alicia nos pregunta, ¿cómo generar políticas públicas que obliguen a las empresas a llevar a cabo estas implementaciones sustentables? Como bien planteaba el maestro Felipe, hay multas dentro de la legislación que tienden a generar una búsqueda del cuidado del medio ambiente, pero por ponerles un ejemplo, hace 2 años, Cemex, las cementeras tienen un límite de producción de toneladas de cemento de manera anual. ¿Por qué? Para disminuir el impacto ambiental que estas generan. Hace 2 años, Cemex sobrepasó por varias toneladas de producción, pues el límite que tenían establecido por parte del marco legal, y pues eso generó una multa sustanciosa hacia Cemex, pero cuando realicé el cálculo, no lo tengo ahorita presente, cuánto es, ellos duplicaron la ganancia, o sea, ganaron 2 y pagaron 1 de multa, ¿no? Entonces, en México es otra problemática que hay. Otros países, tú generas un daño ambiental y tienes que pagar la multa generada más los países tienen valuados los ecosistemas de manera económica, entonces pagas tu multa ambiental y además tienes que pagar el costo del ecosistema que contaminaste. Entonces, por eso las empresas no hacen eso. ¿Qué ocurre? Por ponerles un ejemplo, países europeos hablan de que tienen baja generación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y son punta de lanza en esta área, pero ¿dónde están sus empresas? Sus empresas están en China, están en México, ¿sí? Están en Asia, están en toda Latinoamérica. La contaminación que generan las empresas europeas pues, se va hacia donde los dejan hacer contaminación, ¿sí? Entonces, la política ambiental en materia de contaminación hacia empresas, pues son varias áreas las que se pudiesen tomar. Puse 1 o 2 ejemplos, pero creo que primero sería un marco legal más fuerte, después darle dientes por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, a SEA, también a Semarnat, a todas las secretarías, porque pues realmente a la hora que se enfrentan contra empresas privadas, la llevan de perder por todos lados, no, incluso no empresas, la misma población llega a demandar en algunos momentos y eso genera pérdidas también, ¿no? Entonces, aunque sí se vaya a generar un costo por el cuidado del medio ambiente, creo que el medio ambiente al final va antes y la creencia de que es más caro cuidar el medio ambiente ya tenemos que superarla porque con estos modelos que presentamos hoy de ahorro de energía, de eficiencia energética, los costos son muchos menores en 2, 3 años. Muchas gracias. Esta otra pregunta para quien guste contestar. De los diferentes tipos de tecnologías, ¿cuáles son los más recomendables considerando la parte funcional y económica? Bueno, mira, para el caso del agua en particular, no podría yo decir cuáles son más baratas que otras. Depende de lo que quieras remover, de la cantidad que quieras remover y del lugar en que lo quieras remover, ¿no? Parecería, desde el punto de vista general, pues, de entrada parecería que toda aquella operación unitaria para mover un componente, un contaminante que no energía o que use la menor cantidad de energía, pudiera resultar más barato. Eso es una regla heurística aceptable. Sin embargo, bueno, pues habrá que ver también la eficiencia. Necesariamente se tiene que hacer un estudio, un balance de masa, un balance de energía y llegar a un estudio de costo-beneficio, aunque sea sencillo, pues para saber justamente qué es lo que más conviene. Lo importante sería que, al menos en el caso del agua y de las operaciones que yo les mostré, son operaciones conocidas, son operaciones que se revisan
en la mayoría de los cursos de ingeniería ambiental, de ingeniería química, es decir, no son tecnologías, le voy a llamar, que estén al alcance solamente de países desarrollados o de países ricos, son tecnologías que pueden ser asequibles. Y lo más importante, también hay mucho que innovar allí. Y me parece que también es una oportunidad para los técnicos mexicanos. A mí me gusta, igual que tú, como lo dijiste, las redes de aprendizaje, porque es una manera en que los propios técnicos mexicanos podrían ver capacidades para resolver un problema que aparentemente podría ser muy complejo y fuera de su alcance. Pero cuando se lleva de forma metodológica y se ven experiencias conjuntas, se ve que se tiene la capacidad de la innovación para poder resolver aplicando procesos, aplicando modelos, aplicando metodologías, etcétera, y llegar a ese gran objetivo. No podría yo decir cuál es más cara y cuál es, creo que todas son asequibles y susceptibles de ser aplicadas por nuestro nivel tecnológico y económico. De hecho, creo que su respuesta es casi va por la misma línea de esta pregunta, porque nos dicen que si tienen algún diagrama establecido para organizar estas actividades de mejoras continuas en una empresa. Bueno, en el caso del agua, siempre hay que ver cuánto voy a invertir, lo dijo Gabriel, se aplica igual, cuánto voy a invertir y cuánto es el ahorro que voy a obtener y en qué plazo ese ahorro me va a compensar mi inversión. Pero ahí nada más estamos hablando del aspecto económico, pero hay de forma colateral y oculto muchos otros beneficios que ya hemos tratado a lo largo de la sesión, ¿no? Pero sí, yo diría, hay que hacer un balance de hidráulico, un balance de componentes, en el caso del agua, un balance de componentes, un análisis de calidad por etapa del agua, se deben encontrar cuáles son los límites máximos de los diferentes componentes que inhabilitan el uso de agua dentro de una empresa a lo largo de un proceso industrial, y de ahí entonces se va derivando la estrategia de remoción de los contaminantes para poderla regresar a su estado mínimo de calidad que requiere para volverla a utilizar. Es decir, no en cada etapa hay que purificar el agua, solamente vamos viendo aquello que la imposibilita para un uso específico. Entonces, ya existen esos métodos, se desarrollaron en la ingeniería química desde hace 40 años, ¿no? Pero no se han aplicado, o sea, se aplicaron para la energía, por ejemplo, para el ahorro de energía, la transferencia de calor, y hoy creo la innovación es que se aplican para el agua y también se aplican para forma combinada agua y energía, porque la energía y el agua en las empresas están muy de la mano. Entonces, hay que partir de un estudio, de un balance y un análisis particular de cada una de las operaciones unitarias, ¿no? En el caso de estudio que yo les puse, si podrían ver, son operaciones muy sencillas, muy bajas consumidoras de energía. Lo importante es hacer una buena selección y un buen dimensionamiento de ellas. Muchas gracias. Por aquí hay un comentario que me gustaría leer porque precisamente es lo que queremos romper de mentalidad, ¿no? Nos comenta Alicia que la realidad es que las empresas no lo harán porque les genera un costo que no todas están dispuestas a cubrir, pero si se les obligara, quizás habría más avances con estas implementaciones. Exactamente, Alicia, es lo que queremos romper, ese paradigma de que las empresas piensen que establecer estrategias para mitigar todo este daño, toda esta huella de carbono que se está generando, no requiere de mucha inversión, gran cantidad de estrategias, ¿no? Entonces se pueden implementar de poquito a mucho, ¿no? Y partiendo de ese poquito, lo que se vaya obteniendo de beneficios, irlo utilizando para ir estableciendo las estrategias más grandes. Entonces, se puede hacer desde el pequeñito, partiendo desde la oficina hasta estableciéndolo en esas grandes industrias,
donde de verdad a veces la inversión se recupera en corto tiempo, o en muchos casos pues no es necesario obtener tanta inversión, sino como nos decían, cambio de hábitos o a veces hacer un mejoramiento en los diseños de los procesos. Entonces, justamente es parte del objetivo de este webinar, ¿no? Tratar de convencer a los empresarios de que sí se pueden hacer muchas cosas. No sé si alguno de los ponentes quisiera hacer algún comentario final. ¿Puedo tomar el de la Agenda 2030 que está arribita? Claro. Es importante, como bien dice Bernardino, la gestión urbana y rural de residuos sólidos, obviamente todos los tipos de residuos, la educación hacia la parte de los jóvenes y los no tan jóvenes también es importante. Planteaba yo el ejemplo en el curso pasado de hace 20 años, cuando a mi abuela le dijeron que tenía que separar la basura orgánica e inorgánica. Mi abuela jamás la separó porque ya es otra generación, ¿no? Pero me llama la atención la Agenda 2030 que de buena forma menciona Bernardino. Es una problemática hasta cierto punto en el caso de México. ¿Por qué? Aunque es un muy buen modelo que trae muchos indicadores y muchas metas, es un modelo aplicado a países europeos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es generar una tropicalización de la Agenda 2030 hacia un modelo mexicano, porque no es el mismo nivel educativo que tienen, por poner un ejemplo, en Suecia, a México. Entonces, tenemos que basar esa tropicalización hacia las necesidades o hacia el esquema que tiene el país como México. Pero como propuesta que tiene Bernardino es muy, muy buena. Sí, también Bernardino nos hace un comentario que voy a usar para hacer un comercial. Nos habla del tema de manejo de residuos sólidos en la zona urbana y rural. Dice que es una gran oportunidad de trabajo en materia de actividades de educación ambiental. Desarrollar la conciencia ambiental en los niños y niñas es básico para poder avanzar a mediano y largo plazo. Efectivamente. Sin embargo, la educación siempre se tiene que adecuar a la edad de la persona. Entonces, aquí nosotros les hacemos la invitación próximamente, muy pronto, tal vez como en un mes o dos, vamos a tener el lanzamiento de nuestro juego Garbage Attack, que está actualizado, está remasterizado y precisamente es una herramienta que nosotros queremos utilizar para llegar a los niños y que aprendan a separar la basura. Pues creo que es algo de lo que tenemos que partir y de la manera en la que ellos aprenden, pues tratar de inculcarles este tipo de costumbres, de hábitos. Muchas gracias, Bernardino, por todos tus comentarios. Listo. ¿Algún comentario final de nuestros ponentes? Pues nada, darles las gracias por su participación. Nosotros, bueno, estamos a la orden para cualquier inquietud bajo los correos que suministró Proyecto Tierra. Y pues rescatar realmente la inquietud de Alicia, que creo que es la inquietud de todos, como bien comenta Gloria. Creo que debemos quitar de nuestra mentalidad para poder hacer cambios pequeños, pero que al final serán sustanciales, que las medidas de ahorro, ya sea de agua, energía, requieren un gasto significativo para nuestras organizaciones. Como lo comentaba nuestro compañero Gabriel, a partir de pequeñas iniciativas, como no dejar las computadoras encendidas, podemos lograr y convencer a los decisores de que se obtienen cambios. Ya más adelante podremos hablar de cambiar los focos convencionales por focos LED, que sí requieren una inversión, hacer cambios como en nuestra organización, como poner las impresoras a imprimir a ambas caras, que no desperdiciemos la parte de atrás. Es un pequeño cambio que no requieren de ninguna inversión. Y ya más adelante podemos hablar también de que no vamos a comprar hojas de cierto grosor, sino más delgadas, porque en su proceso se utilizó menos agua. Entonces, con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios. Y pues yo creo que todos los que están aquí
ya tienen ese chip, ya muchos estarán trabajando en esa área y pues los invito a que continuemos desde nuestra trinchera a seguir trabajando y a seguir aportando. Muchas gracias. Luisana, también, mira, hay una pregunta que me gustaría que me apoyaras a contestar, porque nos hacen referencia que como Proyecto Tierra, ¿qué se ha logrado con los clientes? Y me gustaría que les platicaras un poquito de la red de aprendizaje de eficiencia energética, que es otro tipo de red de aprendizaje en la que hemos participado, y qué se ha logrado con las empresas que han participado dentro. Bueno, sí, en Proyecto Tierra tenemos bueno, trabajamos en diferentes áreas, como bien comentó Gloria al inicio. La parte de red de aprendizaje, nosotros lo que hemos venido trabajando en la red de aprendizaje de eficiencia energética, simplemente trabajar de la mano con la organización a implementar medidas para lograr la eficiencia o la gestión también, la gestión energética. Nosotros partimos desde el acompañamiento en la línea base, hemos trabajado haciendo talleres técnicos de concientización a las empresas, al seguimiento técnico de la aplicación de esas medidas, y posteriormente ya la presentación de resultados. Lo llevamos de la mano en la red de aprendizaje, en todo el camino. Ya bueno, en la parte de los cursos, lo que pues ya, como también comentó Gloria, hemos logrado pues que las empresas capaciten a su personal en diferentes áreas, y ya es de tema muy personal de las organizaciones si quieren que nosotros solo nos quedemos en la parte de los cursos, que es donde más hemos apoyado, o que lo apoyemos en la parte técnica. Pero bueno, en redes de aprendizaje hemos hecho cambios con empresas en eficiencia energética, implementando sistemas de gestión de energía, y pues capacitando a las organizaciones en temas ambientales. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Sobre todo, primero quiero agradecer a los ponentes por seguir apoyándonos, por seguir siendo parte de Proyecto Tierra, y que, bueno, lleguemos a más gente y se haga esta concientización que todos los que estamos aquí presentes queremos lograr. Gracias también a todos los que participaron con nosotros. Vamos a compartirles, sí, por ahí la liga de la grabación. Si les gustan compartir, pues adelante. Esperamos que nos sigan en nuestros próximos eventos y que sigamos con manos a la obra, haciendo cosas por el medio ambiente. Muchas gracias a todos. Hasta luego todos. Muchísimas gracias, Gloria, a todos. Al contrario, gracias.